Buenas, otra vez aquí y estoy con la tercera parte del libro Sin Recreo y que me quedé en el capítulo de Consuelo. Ya, comencemos. Florencia faltó una semana completa a clases después de aquella humillación. Hablamos todos los días por teléfono, no era lo mismo el colegio sin ella. ¿Para qué decir los recreos sin recreos? En la biblioteca, o sea, los recreos sin recreo en la biblioteca. Por suerte tenía a Lucho, que aunque no se parecía a mi amiga, era todo un personaje. Ese martes me asusté cuando el despertó Arditi salió de la sala después de comunicarnos que Florencia no asistiría al colegio por un buen tiempo tras sufrir un lamentable accidente el día anterior. Tomé mi celular, lo escondí en la pretina de mi falda escocesa y pedí permiso para ir al baño. No podía creer que algo le hubiera pasado a mi amiga sin que yo lo supiera. Chocaría en el auto con sus papás. Ayer hablamos por teléfono y no me contó que tuviera planes para salir en la tarde. Bueno, la noté algo triste y callada, pero nada más. Tal vez se accidentó dentro de su casa en la cocina y resbaló en la ducha. Algo así perfectamente podía ocurrir, de hecho, a nuestra Malucha. Al de hecho, nuestra Malucha. Pasó el año pasado y se fracturó 4 costillas. La pobrecita no podía bostezar ni reírse por el dolor. Por el dolor era insoportable. A esa hora de la mañana no sospechaba ni remotamente lo que en realidad le había ocurrido. Por mi mente solo pasaron imágenes de ella con la pierna con un yeso, un cuello ortopédico o a lo más un parche en la frente. Me lo contó Marta, la sobrina de Delgadina, cuando al fin me comuniqué con su casa, Consuelito. Fíjese que Florita anda muy tristona estos días, ni siquiera quiere salir de su habitación, pero nunca nos imaginamos que podía llegar a eso, me comentó afectada. ¿Llegar a qué? No te entiendo, le dije. Bueno, lo que hizo Florita anoche, pues, lo que hizo, ¿qué hizo? ¿No fue un accidente? ¿Acaso no sabe que se cortó las venas en la bañera? Me disparó Marta sin aviso, con su acento peruano. ¿Cómo? Le dije, aunque había escuchado perfectamente. Lo hizo con uno de los cuchillos cocineros de hoja más delgada, con el que don Paolo corta el salmón para carpaccio. Nadie vio que se lo había llevado, simplemente anunció que no se sentía bien, que se iba a dar un baño, como cada noche antes de cenar y listo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, la señora Viola echó los ñoquis al agua hirviendo y usted sabe que flotan al tiro y hay que comérselos enseguida, si no se enfrían y se ponen pegoteados. Entonces don Paolo subió a tocarle la puerta del baño a Florita, que saliera y bajara a cenar, pues como no respondió se preocupó y decidió entrar, y bueno, se encontró con la sorpresa. ¿Sorpresa? Claro, el agua de la bañera estaba toda roja, como si le hubieran vaciado un frasco de 5 litros de pintura, y Florita inconsciente, con una de las muñecas cortadas, pues por suerte don Paolo tiene harta fuerza, así que la tomó, la sacó del agua, bajó corriendo las escaleras con ella en brazos y la subió a su carro, así, calata, nomás, y partió a la clínica sin hablar ni decir nada. Como hay 2 carros en la casa, con la señora y mi tía partimos en el otro detrásito. Y como esta hora, y como esta hora, ¿qué dijo el doctor? Pregunté asustada. Que fue un milagro que no se ahogara en el agua o que se desangrara más, que los cortes no fueron muy profundos y que con un par de transfusiones y reposo pronto estará mejor. Eso sí, habló de que tiene que ir a un psiquiatra. ¿Psiquiatra? Eso escuché, pero no sé más. Después le pregunta a la seño, cuando la vea, pues esa tarde me voy a pasar del colegio a la clínica. ¿En qué piso están? En el tercero, pero no me acuerdo de la pieza. Ahí pregúntelas a la señorita de la recepción cuando llegue. Ok, gracias Marta. De nada, chao, chaito. Cuando salimos del colegio esa tarde con Lucho nos fuimos caminando hasta el supermercado que está a 8 cuadras. Entre los dos juntamos lo que teníamos y compramos un ramo de astromelitas en tonos blancos y rosados. Al salir del ascensor el olor a clínica se instaló en mi nariz y sentí una pena infinita. Caminamos en silencio hasta la pieza 314 y esperamos el adelante.
Después de golpear suavemente la puerta, entramos en puntillas. Ahí estaba nuestra amiga acostada en la cama, con los ojos semiabiertos y y la, y la tez ma- más blanca que vi en mi vida. En el sofá, ubicado entre la cama y la ventana, estaban sentados los tíos con cara de angustia. Pobres, seguramente no durmieron en toda la noche. Hola, mijitos, dijo la tía Viola al vernos entrar, tratando de embozar una sonrisa. Tenía orejas profundas y el pelo revuelto. Qué bueno que llegaron, dijo Paolo. Se notaba que vernos era una gran sorpresa. Estaban contentos, aun cuando no reflejaban sus rostros cansados y preocupados. Debía ser terrible para ellos estar en una situación, especialmente para tía Viola, que había perdido a su papá hace muy poco, y de solo imaginarlo me daban ganas de llorar. Hola, dijimos los dos al mismo tiempo, sin darnos cuenta. Le entregamos las flores a la tía para que las pusiera en un florero. Ambos se la levantaron y salieron de la pieza para dejarnos un rato solas con nuestra amiga. Cuando al fin se cerró la puerta, me acerqué despacio hasta ella y la besé en la frente. Estaba fría. Al incorporarme, la miré a los ojos y ella coincidió con los míos. Al fin sonrió. La conocía muy bien y sabía que la pena que se estaba sintiendo en esos minutos. Se quedó mirándome un buen rato como si conversara conmigo a través de sus ojos. Después miró a Lucho y le sonrió también. Estuvimos 5 minutos sin decirnos nada. No era necesario hablar, ya que en nuestras caras mezcla de libre preocupación lo decían todo. Cuando volvió a cerrar los ojos decidimos irnos y seguramente necesitaba descansar. Al salir de la pieza nos encontramos con los tíos sentados en uno de los sofás de dos cuerpos de la salita de espera. Al vernos inmediatamente se pusieron de pie. ¿Ya se van?, preguntó tío Paolo. Sí, contesté, es mejor que descanse, está agotada. Gracias por venir, se sumó tía Viola, abrazándonos. Espero que cuando todo esto pase y volvamos a la casa, me puedan decir qué le pasó a nuestra bella regaza. De pronto dejó de ser la niñita maravillosa y sonriente de siempre y se convirtió en una pequeña triste. Mi intuición de padre me dice que algo le pasó, si no, ¿por qué no quiso volver más a la escuela? Escuela, seguro. Estamos muy preocupados y ya no sabemos cómo ayudarla, agregó tío Paolo, con ese tono de angustia que solo encuentras en los padres. Por supuesto que sí, tío. Cuando esto pase, vamos a conversar entre todos. Gracias, mijita. Gracias a los dos. Cuando nuestra criatura vuelva a la casa, les voy a preparar la mejor pasta que hayan probado en toda su vida, ofreció tía Viola con cariño. Adiós, concluyó Lucho, que hablaba por segunda vez, desde que compramos las flores en el supermercado. Nos despedimos de los tíos entre besos y abrazos. Nos devolvimos por el mismo pasillo para tomar el ascensor. Durante el camino, ninguno de los dos abrió la boca. Íbamos demasiado impactados y tristes. Estaba segura de que el silencio de Lucho escondía incontables ganas de llorar, pero no me atreví a preguntárselo. Parte de la amistad que teníamos era el respeto por la personalidad del otro. Él tenía la suya, muy hacia adentro, muy silenciosa, yo la mía, sensible, pero disfrazada de fuerte. Tenía que protegerme de alguna manera, ¿no? Nadie es perfecto. Bueno, está claro que nosotros tres no. A esas alturas no me quedaban uñas en los dedos y la confusión me tenía mareada. Solo tenía una certeza, nuestra amiga había tratado de matarse y nosotros sabíamos muy bien por qué. Es que lo que más habíamos presenciado, vivido y padecido junto a ella durante años, pero de manera mucho más cruel que en estos últimos meses. Y lo peor, espera, y lo peor de todo es que sus padres no sospechaban nada, lo que nada, no imaginaban ni remotamente lo que le ocurría a su hija día tras día en el colegio. Los nuestros tampoco, estaba claro. Por lo pronto había pocas cosas claras. Entre estas, que teníamos que hacer algo por Florencia, algo definitivo y urgente. No podíamos permitir que ella volviera a sentirse tan despreciada otra vez.
Ese algo fue lo que nos mantuvo concentrados y mudos todo el camino hacia el metro y luego cada uno hasta su casa. Otra vez, hasta su casa. Entonces ahora toca el capítulo de Florencia. Entre nubes blancas e imágenes difusas empecé a volver por las sensaciones que me invadían. Supuse que estaba soñando, pero no lo tenía muy claro. Tal vez no era un sueño, no estaba segura. De pronto algo se despertó en mí, una especie de tirón, mezcla de dolor y presión en mis muñecas. Entonces comprendí lo que me pasaba. Estaba hospitalizada y automáticamente, como un interruptor que se enciende, recordé lo que hice, como si fueran las imágenes de una película, de la cual yo era protagonista. Reviví los gritos, sus rostros rabiosos sobre los míos, sus ojos violentos, sus babas chorreantes, entera colgando desde sus propios rostros como perros. Ese olor repugnante, hasta que de pronto pude ver con claridad el momento de los cortes, la apertura limpia y pareja de la carne, mi llanto desconsolado en la tina de agua caliente y en la angustia ese nudo ciego y doloroso instalado en mi garganta, imposible de desatar. Ahí estaba mi visión desde mi cuerpo inmenso, debajo del agua de mis pliegues enormes y mis muslos anchos, aumentados, y luego ver el agua teñirse de a poco y pasar de la transparencia pura al rojo intenso, al descanso final. Traté de mantener mis ojos abiertos, pero no pude hacerlo. Con naturalidad sentía un peso incalculable sobre mis párpados, y frío, mucho frío, me dolía la cabeza. De pronto y a lo lejos oí la voz de mi mamá. La imaginé junto a mi papá sentados a mi lado, afligidos y expen- expectantes, hasta que comencé a sentirla cada vez más cerca de mí. Incluso podía oler su perfume de siempre, pero lo que más, pero por más que lo intentaba, no lograba abrir mis ojos y reaccionar, ni siquiera moverme. ¿Qué pasaba? Solo sabía que estaba desplomado sobre una cama en una pieza que no era la mía y que mis padres me acompañaban, nada más. Florencia, amore mío, escucha a mi mamá. Traté de pronunciar la palabra mamá, pero mis labios no se desplegaron. Tranquila, ya pasó lo peor, descansa, repitió varias veces en el mismo tono. Empecé a perderme otra vez. La voz de mi mamá fue haciéndose cada vez más imperceptible, como si alguien bajara el volumen de una radio lentamente, hasta que al fin volví a entregarme al cansancio y no insistí más en abrir los ojos o conversar. No sé cuánto rato pasó, tal vez horas, hasta que de pronto mi mente se activó de nuevo y al fin desperté. El dormitorio estaba en penumbra, seguramente era tarde y la hora de visita ya había terminado, ya que mis papás no estaban. Así que casi a oscuras tuve tiempo de pensar, y ya no solo de recordar. Medité a lo largo del rato, sin lograr detener la angustia, mezcla de culpa y de temor al futuro, hasta que al fin pude llorar, sola y sin alarma a nadie más, sola y libremente. No sé cuánto tiempo pasé en eso hasta que el cansancio me venció y volví a dormirme. De a poco desperté y advertí que estaba sobre mi cama. Seguro me dormí leyendo, como siempre. Ya era de noche y quién mató a Christian Kusterman, de Roberto Ampuerto. Estaba tirado en el piso, tenía los pies congelados y mientras me estiraba me pregunté cuántas horas dormí mientras el mundo seguía girando. El dormitorio estaba absolutamente oscuro. No se escuchaba ruido alguno. En la casa seguramente no había nadie. Al fin y al cabo, era sábado, día de juerga, de mis papás y de Esperanza. A tientas encendí mi lámpara y me incorporé para ver la hora en mi reloj despertador. 9:20. Supuse que Florencia estaría acostada en esa cama, toda conectada todavía, e imaginé a sus papás sentados en el mismo sofá ubicado entre la cama y la ventana, con la misma cara de angustia, aunque más tranquilos, ya que afortunadamente Florencia estaba fuera de peligro. Me pregunté si mejor me acostaba con pijama de una vez para saber
quien mató a Christian Kusterman, o bajaba a prepararme algo de comer. Rápidamente mis tripas en huelga sugirieron lo segundo. Tenía que ingerir algo pronto. Con el cuerpo aún tibio y los pies cada vez más helados, traté de tantear las pantuflas cuando de improviso escuché la puerta de abajo, la de la entrada, cerrarse con fuerza. Era demasiado temprano para que fuesen mis papás. Seguro Esperanza había llegado con sus amigos. Era costumbre en ella llevar un grupo a la casa los viernes o los sábados por la noche. Buenos, además oí varias voces y risas diferentes, de hombres y mujeres. No fue tan difícil adivinar que se trataba de mi hermana. Salté de la cama para ir a la cocina a calentarme algo y de pasada ver quiénes eran los invitados esta vez. Tendríamos los mesones de la cocina ocupados con botellas. Eso ya lo sabía. Últimamente Esperanza traía a ese tipo de amigos con botella incluida. Cuando los papás salían con los Torres al cine y a bailar, como no llegaban nunca antes de las 3 de la mañana, tenían tiempo suficiente para pasarlo bien sin que nadie los vigilara. Bajé las escaleras, me asomé al pasillo y pude distinguir las voces de Claudia y Pancha riendo en el living. Son sus mejores amigas, el grupo líder del curso. Por lo general van de compras y escogen la misma ropa, escuchan la similar música y hablan igual, con los mismos modismos y gestos. Una vez abajo sentí el olor del tabaco que rápidamente se paseaba por toda la casa. Supuse además que esas voces masculinas desconocidas serían sus amigos nuevos, los que conoció la semana pasada en la fiesta de no sé qué colegio. Con el tiempo había perdido la capacidad de concentración con respecto a las nuevas amistades de mi hermana. En puntillas corrí a la cocina como si estuviera arrancando de la policía. Una vez adentro a salvo saqué el plato con arroz, croquetas de pavo que dejó Malucha listo para mí en el refrigerador. Lo metí al microondas mientras llenaba un vaso de jugo y disponía cubiertos, servilletas y pan en una bandeja. Malucha es maravillosa, pensé, mientras hacía equilibrio con todas esas cosas. Cuando la desagradable y repetitiva alarma del aparato electrónico me anunció que mi plato ya estaba con la temperatura justa para ser devorada, entró a la cocina Esperanza, seguida de dos tipos que definitivamente no eran del colegio. Con hola desabridos sacaron unos vasos del mueble que estaban sobre el microondas y el hielo del congelador como si conociesen la casa de memoria. Me miraron como si necesitara confirmar algo, no sé qué, y salieron de la cocina. Esperanza vaciaba un mega paquete de papas fritas caseras sobre un gran bol de madera y no se dio cuenta de la mirada que me echaron sus amigos. Muda y sin involucrarme, tomé mi bandeja y salí de la cocina hacia las escaleras, chancleteando con mis pantuflas, igual que mi mamá. Sí, es lo único que nos parecemos en la manera de chancletear. Bueno, yo hubiese preferido otro tipo de similitud físicamente, hablando cualquier cosa, su pelo, la estatura, sus ojos, sus dientes tan blancos y parejos como la de una Barbie, su piel suave y sin defectos, algo, lo que fuera, las pestañas, habría agradecido todo sin quejas, pero no, la naturaleza hizo lo que quiso y no me quedó más que aceptar su voluntad. No llevaba más de 2 o 3 peldaños cuando uno de los afortunados de la noche le preguntó algo a Esperanza sobre mí. Entonces me detuve para escuchar. ¿Quién era esa de la cocina?, preguntó una de esas voces masculinas. Consuelo, mi hermana mayor, contestó Esperanza, mientras seguramente se llenaba con un vaso de Coca-Cola y un chorrito de ron, su trago favorito. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana, por hermanas de papá y mamá. Sí, de papá y mamá, ¿qué onda? Es que son demasiado distintas, agregó otro. No era la misma voz. O sea, no tienen nada que ver, siguió el primero. Rápidamente Esperanza cambió de tema y sugirió que los galanes pusieran algo de música. Ella sabía que yo estaba abajo y que era muy factible que estuviera escuchando. Subí las escaleras, caminé por el pasillo del segundo piso con mi bandeja humeante, pero ahora con menos hambre que al bajar. Cerré la puerta de la pieza con el pie para no escuchar nada más, y no es que esas palabras me sorprendieran o fueran nuevas para mí. Al contrario, simplemente venían
a reafirmar no solo lo distintas que somos, siempre he tenido muy claro que así es, y que esa diferencia no solo tiene que ver con colores, rasgos físicos o con textura, sino a recordarme que por más que con los años me acostumbrara a ser quien soy y a verme como me veo, era indiscutible e irresistiblemente fea. Y esa noche me dolió especialmente más que en otras ocasiones. No supe por qué. Dejé la bandeja sobre la cama de Esperanza para abrir la mía, ponerme el pijama y acostarme de una vez, pero algo, una especie de fuerza superior y cruel, me hizo mirarme antes al espejo. Tal vez quería enfrentar a mí misma, observarme detenidamente y repasar una y otra vez lo más feo de mí, reconocerme fea y ya no solo imaginármelo o suponerlo. Necesitaba encontrarme con mis ojos saltones de pestañas cortas y gachas, mis dientes enormes y pronunciados, mi pelo indomable e incorregible, el mentón demasiado sobresaliente y mi piel llena de imperfecciones. A mí me Ahí me quedé grabando en mi memoria cada detalle de mí mismo por un largo rato. Al fin me saqué las pantuflas, me puse el pijama, recogí el libro del suelo para retomar a Ampuero. La comida se enfrió en mi plato y ya no quise comer. Antes de seguir con la lectura recordé a Florencia. Por primera vez me sentí identificada con ella en el dolor y hasta pude entender por qué llegó a ese extremo. Florencia. Cuando bajé del auto esa mañana, mis pies tuvieron que hacer un gran esfuerzo por soportarme y mantener el equilibrio. Una semana internada me había pasado la cuenta, estaba débil. Tras cruzar el umbral de la puerta principal de la casa, me encontré con Delgadina y Marta, que me estaban esperando con su mejor sonrisa. También estaban mis abuelos, Angostino y Leticia, que se venían visiblemente emocionados y con consuelo, mordiéndose las uñas. Verlos me apenó aún más. Todos me abrazaron y me dieron la bienvenida. Rápidamente sentí olor a albahaca y me imaginé que Delgadina estaría preparando pesto. La imagen del mortero de mármol y la albahaca molida de pistacho y las cabezas de ajo esparcidas sobre el mesón me abrió el apetito. Al fin de semana estaba en casa y comería decentemente. Mis días de clínica de menú para enfermos había terminado. De la mano de mi mamá, en silencio subí lentamente los peldaños hasta llegar a mi dormitorio, que estaba muy ordenado y con la cama abierta, lista para recibirme. Las cortinas descorridas dejaban pasar la luz del sol y destacaba los colores de un precioso ramo de fresias en tonos amarillo y fucsia, dispuesto sobre mi escritorio, en el jarrón de cristal de la abuela que tanto me gusta, sobre mi velador, además de la lámpara con lágrimas de la foto de mis papás, había un paquete de regalo de varios colores que seguro era para mí. Cuando al fin todos salieron y me quedé sola en mi pieza, me puse un camisón nuevo que estaba sobre la sillita ubicada al lado de la ventana y me metí en la cama. Seguro que me lo compró mi abuela. Ella siempre está llena de detalles, especialmente conmigo. Estiré las piernas intentando llegar a lo más fondo posible para alcanzar lo frío de las sábanas. Traté de relajarme con la mente en blanco, pero rápidamente comencé a sentir los latidos en las heridas aún vendadas. Estos días en la clínica los había sentido, eran como una ayuda memoria, un post-it o como un torpedo que me recordaba permanentemente lo que había hecho. Entonces volvió la angustia en ese horrible sentimiento tan difícil de manejar, mezcla de desolación, desorientación y miedo, miedo que hacía mucho tiempo que se había apoderado de mí. Creo que recién en ese minuto, acostada en mi cama, entendí que algo había cambiado en mí para siempre. Uy, uy. En mi cama entendí que algo había cambiado en mí para siempre, algo terrible había pasado conmigo. ¿Cómo enfrentaría la vida de ahora en adelante? No tenía ni la más remota idea, solo sabía que no quería volver a salir de mi cama, de mi dormitorio ni de mi casa. Nunca más en la vida, y el combo incluía el colegio, que no pensaba pisar en los próximos 20 años.
¿Aló? Dije después de correr el teléfono advertida por Malucha. Estaba impresionada. Nunca es para mí. Consuelo, me dijo una voz que reconocí. Sí, con ella. ¿Quién es? Mariana López, respondió con amabilidad. Seguro quería pedirme un cuaderno para copiar materia atrasada, pensé. Hola, dije. Hola, te llamo porque, bueno, no sé cómo decirte que, mira, mejor métete al blog de Juanita Aguirre. Ella y sus amigas escribieron algo sobre ti, Florencia. Ah, dije, sin saber por qué más agregar. Acto seguido sentí un escalofrío recorrerme entera y el mismo temor que me provocaba el trío del curso cuando me insultaban gratuitamente. Lo siento, solo te pido que no me nombres. Nunca te llamé, ¿ok? Ok. Chao, dijo y cortó. Subí rápidamente las escaleras de dos en dos, entré a nuestra pieza, donde tenemos un computador que compartimos con Esperanza en un mini escritorio que se ubica al lado del mueble donde está el televisor frente a las camas paralelas. Rara vez lo ocupo. Lo miré, me senté en la cama y dudé. No sabía si estaba preparada para lo que venía y no quería pasar otro mal rato. Al final respiré hondo y estiré el brazo, lo encendí y esperé a que se cargara para entrar a internet. Busqué el blog en Google y me quedé inmóvil hasta que se abrió y en silencio comencé a leer lo que Juanita y sus amigas comentaban sobre mí, Florencia. Las palabras guatona, cerda, asquerosa, fea y perdedora se repetían una y otra vez, pero no fue sino hasta que aparecieron garabatos y frases en tonos abiertamente sexuales que entré en una especie de shock y comencé a llorar. No podía creer lo que estaba allí escrito. Esperanza, que estaba en el baño, aislándose el pelo, salió rápidamente al escuchar mi llanto. ¿Qué pasó? Dijo asustada, aleteando con el cepillo en la mano. Y es que seguramente era la primera vez que me veía llorar. Jamás lo hago. Nada, nada, le contesté entre sollozos y tiritones que no lograba controlar. Pero cómo que nada, dime, ¿qué te pasó? Dime, no puedo más, le dije, y me tiré en la cama donde seguí llorando sin parar. Entonces salió corriendo a llamar por teléfono a mi papá para que se viniera de la consulta cuanto antes con mi mamá. Esa noche mis papás y Esperanza me acompañaron un largo rato en nuestro dormitorio. Después de leer el blog, mi papá decidió que lo mejor que podía hacer era ir al colegio y conversar con la directora. No permitiría que una situación de tamaña crueldad e injusticia quedara impune, y menos si afectaba a su hija. Mi mamá se quedó muda largo rato, de pie, junto a mi hermana, hasta que de pronto me preguntó si quería cambiar la decoración de mi pieza para alegrarme un poco. Entonces en silencio mi papá la abrazó y la besó en la frente y le hizo cariño en su pelo. Después se sentó a mi lado sobre la cama donde estaba acostada, me miró a los ojos con una expresión de infinita lástima, luego me estrechó contra su pecho fuertemente y comenzó a llorar visiblemente afectado. Entre lágrimas y sollozos le conté lo que había sufrido desde siempre, le hablé de lo que pasó con Florencia y le supliqué que me dejara quedarme en la casa. Quedaban solo 3 semanas para cerrar el año y tenía muy buenas notas. Lo que te pasa es tremendo, preciosa, y no voy a permitir que sufras más. ¿Por qué no nos contaste nada antes? Bueno, no es momento de dar explicaciones. Tranquila, lo vamos a resolver. Te lo prometo, me dijo mientras aún estábamos abrazados. Preciosa, te vamos a dejar el dormitorio increíble, prácticamente nuevo. Y vamos a ir juntas a comprar las telas y la pintura, agregó mi mamá sin saber qué decir. Bueno, ahora quiero que te tranquilices y saques esas lágrimas. Vamos, suénate, me dijo él mientras me pasaba los pañuelos desechables que tenemos en el velador. Voy a llamar a los padres de Florencia ahora mismo. En esto tenemos que arreglarlo juntos. No los conozco, no lo conozco y es un error siendo Florencia tu mejor amiga, pero nunca es tarde. Esto tiene que cambiar. Somos tus papás y vamos a apoyarte y a estar contigo siempre. Y si fallamos al no darnos cuenta, bueno, sí, nos equivocamos y te pido perdón, dijo, y comenzó a llorar otra vez. Me sentí tan triste por ellos. No quería preocupar a nadie, pero evidentemente no podía más con esta pena yo sola. Yo te juro que voy a hacer lo mío en el colegio. Que se preparen esas brujas. Tengo más amigos que ropa en mi closet, agregó Esperanza. Pero rápidamente mi papá se opuso y le hizo jurar que no haría nada más.
y que ya bastante teníamos con lo que había pasado. Ella aceptó, pero a regañadientes pude verla saborear esa inminente venganza y luego esa luz apagarse rápidamente. Ambos volvimos a sonarnos y mi mamá fue por no sé qué pastilla con un vaso de agua para que descansara y dormiera bien. Cuando salieron de la pieza me sentí feliz, a pesar de todo tenía una gran familia que me quería de verdad, y eso era suficiente para mí. Íbamos en el metro esa tarde con Marta. Hacía un calor desesperante dentro del vagón, que era para colmo, iba repleto. Ese día nos ofrecimos para ir a la Vega Central a comprar los condimentos para el negocio, y ya estaba arrepentida. Como Marta salía temprano ese lunes y yo no estaba yendo al colegio, era lo mínimo que podíamos hacer. Además, ella me juró que prácticamente no tendríamos que caminar. Una vez dentro pude sentir varias miradas sobre mi cuerpo, pero traté de pensar en otra cosa. Marta canturreaba bajito, uno de sus boleros favoritos, mientras yo iba concentrada en un escolar un poco menor que yo, que iba acompañado de una mujer de alrededor de unos 40 años, calva, sin cejas ni pestañas, con unas uñas orejas muy profundas. Ella iba sentada y él de pie a su lado. Seguro tiene cáncer, pensé, y seguro es su mamá. Tenían exactamente la misma nariz y los mismos ojos. Observé de tanto en tanto para que no notara que los estaba mirando. Yo sé que sentí ese tipo de incomodidad. Conozco muy bien esa sensación. Entonces no sé por qué recordé aquella mañana de invierno hace algunos años cuando el inspector Arditi interrumpió la sala y sacó a Gonzalo de la clase. Su madre había muerto. Fue una larga enfermedad. Siempre supimos que estaba enferma de cáncer prácticamente desde que él nació. Recuerdo haberla visto un par de veces en el colegio, siempre en su silla de ruedas, tan pálida y frágil. Gonzalo no tenía hermanos y su padre, un importante hombre de negocios, se lo pasaba viajando por el mundo. Las pocas veces que lo vi andaba muy bien vestido, al extremo elegante. Nunca vi a mi papá usar un traje así, ni siquiera para el matrimonio de tío Dante. Esa tarde, mientras viajaba con Marta, pude ver en los rostros de esa desconocida la verdadera cara de la muerte, y sentí una pena infinita por ese muchacho. Lo imaginé sentado en una banca de la iglesia, llorando frente al ataúd de su madre. No sé por qué, pero lo imaginé con el rostro de Gonzalo, y de pronto volví aquella mañana de clases a la interrupción de la inspectora y a su rostro compungido saliendo de la casa con su mochila al hombro, temiendo lo peor, más bien sabiendo que su mamá había muerto mientras él estaba en el colegio. Recordé el funeral, la iglesia, el frío, el par de chicas tocando la guitarra, a todos nosotros sentados en un costado, y a Gonzalo en medio de su nana de toda la vida y de su abuela al otro. No recuerdo haber visto a su papá ese día. Pensaba en eso, recreando en mi mente el rostro de la mamá de Gonzalo, cuando el tirón de Marta me hizo reaccionar, cuando que nos bajáramos porque ya estábamos en la estación del metro Patronato. Antes de bajar me volteé para ver por última vez el rostro de esa madre y el de su hijo, pero la multitud me lo impidió. Cuando Miss Julia, la directora, abrió la puerta de su oficina y nos hizo pasar, sentí un miedo insoportable e incontenible, ganas de huir a toda velocidad. Afortunadamente mis papás que estaban conmigo y me tomaron de la mano para entrar. Era la primera vez que estaba allí y me pareció un lugar bastante acogedor. En uno de los muros colgaban al menos unos 20 cuadros enmarcados en blanco, con trabajos de arte de alumnos del colegio. Se veían muy bonitos sobre un enorme y desproporcionado escritorio. Había una torre de carpetas azules plastificadas, uno a punto de caer, y más allá un teléfono lleno de luces que se encendían y apagaban a su derecha, y sobre otra mesa se encontraba su computador y un tazón de cerámica blanco con la palabra París impresa en negro, lleno de lápices grafitos amarillos con puntas extremadamente afiladas como lanzas. La ventana que estaba a su espalda daba a un patio que nunca había visto. Tenía unas ramas gruesas, repletas de hojas verdes y flores rosadas. En silencio esperé que Miss Julia empezara a hablar. Mi papá me tomó de la mano y no me soltó en mucho rato. Sabía que de mis palabras dependía la permanencia en el colegio de varios compañeros
y que eso me tenía angustiada y culposa. No quería comprometer a nadie ni causar daño alguno a los demás, pero entendía que si quería quedarme y seguir estudiando aquí, mi convivencia con ellos sería insoportable, imposible y nada bueno saldría de ello. Mi Julia comenzó a hablar y yo a morderme las uñas de la mano libre que tenía libre. Cuando me pidieron los nombres, sentí náuseas y sin control alguno me puse a llorar. Rápidamente me refugié en el pecho de mi papá y le pedí que nos fuéramos, que no soportaba que había muchos otros en el colegio y que yo estaría mejor. Entonces sentí la voz de mi Julia que se había levantado y ya estaba de cuclillas a mi lado. Querida, tranquila, sé que lo has pasado mal. Si no te sientes preparada, podemos dejarlo para otro día. Solo te pido que lo tomes con calma, todo se va a solucionar. Cuando te sientas mejor, podemos volver a reunirnos. El colegio te va a apoyar y yo personalmente voy a hacerme cargo de esta situación. Yo, bueno, me costaba hablar, estaba aterrada. Recién comenzaba a dimensionar el efecto de ese maltrato de mi vida. Imaginaba además que Florencia había sufrido aún más que yo, mucho más, y creo que su imagen acostada en la cama de hospital con las muñecas vendadas, la que me hizo hablar rápidamente. Recordé la escena de Gonzalo, Matías y Nicolás escupiéndole en la sala, insultándola, en la que me sigue en tantos otros momentos horribles para ella, que eso fue suficiente, se lo debía a ella y a Lucho también, aunque al parecer a él no le importa demasiado, o al menos no tanto como para cerrar el año y mandarse a cambiar a su casa. Estaba claro que si no era capaz de hacerlo por mí, bueno, tenía que hacerlo por mis amigos. Al final fue más sencillo de lo que creí. Di los nombres del trío del terror y el de Juanita Aguirre y el de sus amigas, las del blog. Además les conté todo lo que Florencia vivió en los últimos meses. Acto seguido, mi Julia me abrazó, me dio las gracias y me prometió que las cosas cambiarían. Felicité a mis papás por su apoyo, por acompañarme y defenderme y consistió en cerrar mi año escolar atendiendo a mis excelentes notas y a lo sucedido. Antes de salir nos abrazó nuevamente y nos deseó felices fiestas de fin de año. Reconozco que me sentí muy apoyada, pero aún culpable y temerosa. Sabía que mis compañeros se merecían un castigo, pero tal vez no uno tan drástico, o tal vez sí. Al salir de la oficina y al pasar por un patio, la sola posibilidad de cruzarme con alguno de ellos me perturbó más aún de lo imaginable. Caminé aterrada, mordiéndome las uñas. Afortunadamente nada ocurrió. Era horario de clases y los pasillos estaban vacíos, como si fuera domingo. Salimos del colegio, subimos al auto y nos alejamos de ahí. Mi papá me miraba por el espejo retrovisor de tanto en tanto. Cuando coincidíamos, me guiñaba el ojo. Eso lo hace siempre que está angustiado. Sentí pena por ellos, por mí. Durante el viaje sentada atrás me pregunté qué vendría ahora. Florencia y yo no volveríamos al colegio en lo que quedaba del año escolar, y en la sola posibilidad de enfrentarme a Juanita y a sus amigas o de soportar la humillación de Gonzalo y sus secuaces me paralizaban. Mi mamá me preguntó si quería acompañarla a Independencia a comprar telas, y se había tomado la mañana libre y quería comprar unos velos estampados para redecorar el ventanal de la cocina. Acepté. Esa tarde mi papá llamó a la casa y preguntó por mí. Solo quería saber cómo estaba. No recordaba haber recibido una llamada suya antes. Navidad llegó de pronto y como siempre de la mano de los brownies bañados con chocolate amargo que preparaba mi mamá cada año en esas fechas y que decoraba con queso mascarpone. Es tierno de mermeladas caseras de pan dulce, con pasas, frutas secas y abrillantadas, piñones y pistachos de focaccia y en versión dulce con pistachos. Pistachos y ya no la típica que comemos durante el año, con aceite de oliva, salvia y queso de ravioli dolci, hecho con pasta dulce, ricota y chocolate, y de torta pascualina, de acelgas cortadas finas y salteadas, con ajo, huevo, queso rallado, sal y mejorana picada y rellena, además de huevos enteros
que al hornearse quedan cocidos. Diciembre es un mes literalmente delicioso, nada que hacer. Adoro ver la casa decorada en rojo y blanco y los pinos que flanquean la puerta de entrada, iluminados con luces multicolores, igual que los pilares de la terraza. ¿Para qué decir lo feliz que me hace hornear amaretti, unas galletas con pasta de almendras y decorarlas con mi mamá, Delgadina y Marta? Hacemos cientos de estas y armamos lindos canastitos que regalamos a nuestros familiares, amigos y clientes especiales. A pesar de que ya no necesitaba las ventas en mis muñecas, seguí usándolas para proteger las cicatrices del sol y mantener las propiedades de las cremas cicatrizantes que me recetó el doctor. Esta tarde vendrían Lucho y Consuelo a la casa. Delgadina prepararía un kuchen de ricota con arándanos que vimos cocinar en la tele días atrás, y mi mamá seguro nos regalonearía con pan dulce. Marta dejaría amaretti o galleta de coco horneadas y pasaríamos un rato juntos, los tres, como hacíamos mucho tiempo. Lucho tenía mucho que contarnos acerca de la situación en el colegio, la expulsión de nuestros agresores y del ambiente postraumático que quedó en el concurso, especialmente con Juanita y sus amigas. Yo quería compartir con ellos los detalles y avances de mi terapia. Ya estaba asistido a 4 sesiones con una terapeuta experta en bullying escolar y había logrado comprender algunas cosas, y no solo relacionadas con esta experiencia macabra en el colegio, sino conmigo, mi autoestima, mis afectos y mi tema con la comida. Consuelo vendría con platillos y lana para que Marta le enseñara a tejer el punto arroz. Lucho nos mostraría sus primeras historietas ilustradas por él, y yo contaría mis avances con el telar maya que me regalaron mis papás cuando volví de la clínica. Seguro nos pondríamos al día de tantas cosas que habíamos vivido en los últimos meses. Les contaría sobre la llamada de Gonzalo Parra la noche anterior, desde sus disculpas por tratarme tan mal durante todos estos años del colegio al que estaba postulando, y hasta de su ofrecimiento de visitarme un día de estos solo para conversar. Llegaba al fin de año con pocas cosas claras, salvo que había sido muy difícil y doloroso. Sabía que volvería al colegio en marzo, que mi familia era maravillosa y que sin esperarlo había encontrado a los mejores amigos que quería tener. De unas cosas sí estaba segura: trabajaría duro para jamás volver a mirarme con esos ojos despiadados. Y así terminamos con este magnífico libro que habla sobre bullying, sobre el aspecto físico, sobre cómo hay maltratos por parte de algunas personas en la escuela, y del miedo que siente la persona que está sufriendo esto. Todos estos temas yo los resumiré todo el libro en un solo video de aproximadamente 10 minutos. Lo resumiré todo lo que he leído y aclararé cualquier duda que tengan.